Cordial saludo compañeros y tutor. Mi nombre es Noemí Lozano Avilés. Soy estudiante de la especialización de seguridad informática del curso de seguridad en base de datos grupo 6 con el código 23 3009. A continuación pues les voy a realizar la presentación o la socialización de la etapa 5, socialización del trabajo realizado. Entonces vamos a pasar a iniciar con la presentación. Iniciaremos con el caso estudio. En este trabajo pues se nos presenta un caso de estudio que nos muestra un escenario de infraestructura tecnológica propuesto por la empresa Quality SaaS, la cual desea cubrir sus necesidades de información debido a la expansión de la empresa. Esta empresa requiere un profesional de seguridad informática que evalúe la seguridad del entorno tecnológico y brinde recomendaciones de los motores de bases de datos a utilizar y de la revisión de vulnerabilidades con herramientas especializadas. La especialización de los entornos se realiza de igual forma en el caso estudio, la cual incluye hardware y software de los servidores donde se encontrarán las bases de datos. La especificación, disculpen acá. Bueno, para iniciar el desarrollo pues, de este curso y el desarrollo del caso estudio que nos plantearon, iniciamos verificando una cierta normatividad y fueron los conceptos básicos de la seguridad en bases de datos. Se estudiaron los tipos de bases de datos, las amenazas a sistemas de bases de datos, las técnicas para el aseguramiento de la información, hay también la seguridad de los datos, revisando herramientas para identificación de vulnerabilidades, respaldo y recuperación de información, auditoría y salvaguardas en bases de datos. Como podemos ver, aquí están las principales bases de datos que analizamos, que estudiamos, como son Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, Firebase y MongoDB. Para el caso de estudio, seleccionamos la base de datos MongoDB. Para la normativa de estándar o buenas prácticas para aseguramiento de las bases de datos que analizamos o estudiamos son SysControl, que establece pautas para la aplicación de buenas prácticas en seguridad informática. Para la protección de bases de datos se puede aplicar los controles básicos de inventario de activos en hardware y software autorizado y no autorizado, administración continua de vulnerabilidades y controles específicos como protección de datos o seguridad en aplicaciones de software. También se revisó la norma IT, que es un estándar o conjunto de buenas prácticas para la gestión de los servicios de infraestructura de TI en las organizaciones. Este presenta un enfoque orientado a la mejora de los procesos de TI y brindar calidad de servicio. La ISO 27002, que es un estándar internacional que establece los controles y pasos para realizar la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información en entidades gubernamentales, pero también se puede utilizar en entidades privadas. Ese sistema establece, esta norma establece la aplicación de controles de seguridad física, gestión de activos, controles de acceso, gestión de incidentes, entre otros. En cuanto a la elección de la estrategia a implementar con nuestra base de datos Mongo, se decidió seleccionar el estándar ISO 27002 con sus 14 dominios. Este estándar pues nos establece la realización de unas políticas de seguridad que son adicionar políticas para la seguridad de la información en bases de datos a la política general. También tenemos el control de accesos, que define este dominio para controles necesarios para que los usuarios de la base de datos tengan los privilegios de acuerdo a su perfil, así como definir la gestión en las contraseñas de usuario. También nos establece la seguridad en cuanto a la operación. Para las bases de datos no SQL se debe tener en cuenta generar controles en copias de seguridad y control en software malicioso. Tenemos la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos que nos establece esta norma para definir buenas prácticas para el desarrollo de los aplicativos que acceden al motor de base de datos. Y por último, la gestión de incidentes en la seguridad de la información, que nos permite contar con una gestión apropiada para la comunicación de incidentes de seguridad en el motor de base de datos.
Como en las bases de datos eh, a- presentan diferentes amenazas. Todas las bases de datos pueden presentar amenazas. Dentro de las más comunes, aquí tenemos, por ejemplo, la inyección de código SQL, el ataque de negación de servicio, el secuestro o robo de sesión, el time based blind no SQL, injection, los ataques extorsivos, la autenticación de superusuarios son como los más comunes, más importantes. Así también existen vulnerabilidades o estos ataques son producidos debido a estas vulnerabilidades, como son, por ejemplo, la comprensión del protocolo de conexión por cable que se encuentre habilitado, la vulnerabilidad de autenticación por LDAP, la certificación de autenticación X509 que no esté validado, los índices de claves de el índice con claves de índice y documentos no coincidentes, ¿sí? Las inserciones y actualizaciones eliminadas durante la migración de fragmentos. Bueno, ahora en lo más en cuanto para evitar, digamos, que este tipo de amenazas, es bueno realizar un plan de respaldo y recuperación de información. Siempre se debe realizar plan de respaldo y recuperación de información para nuestras bases de datos y se realizan una serie de pasos para desarrollar este plan de respaldo y recuperación se inicia haciendo una identificación de los activos de información de nuestra base de datos, ponderación de la importancia de los activos de información, se seleccionan las herramientas a utilizar, se define el plan de respaldo y se hace el procedimiento para recuperación. En este caso, en el caso de estudio, se tuvo en cuenta que la empresa es una organización de orden internacional y pues lo que se buscaba, esta empresa busca una mayor expansión a nivel internacional, entonces por su rendimiento no es considerable o no fue considerable utilizar herramientas como MongoDB o Mongo Restore, porque estas son útiles para crear copias de seguridad de implementaciones pequeñas, de empresas pequeñas. En el caso de esta que es una empresa, una organización internacional, se busca crear copias de seguridad resistentes y con un sistema de restauración rápido y seguro. Por lo tanto, se decidió trabajar con la herramienta para copias de seguridad MongoDB Atlas, que es mucho más robusta y permanece y permite cargar las copias de seguridad en la nube. Ahora, las herramientas para detección de vulnerabilidades en motores de bases de datos Mongo, tenemos como las más principales, que son Nexus, que detecta vulnerabilidades y audita la configuración de la base de datos en búsqueda de debilidades en el sistema, y la configuración funciona para bases de datos relacionales y no relacionales. Tenemos el OpenWAS, que permite el escaneo de vulnerabilidades multiplataforma, escanea puertos y servicios de un sistema objetivo mostrando en sus resultados las vulnerabilidades encontradas de acuerdo a su nivel de criticidad, que sea alto, medio o bajo. Permite la aplicación de pruebas autenticadas y no autenticadas. También tenemos NoSQL Map, que permite escanear el motor de base de datos, en este caso Mongo, que fue la que utilizamos, para verificar el acceso anónimo o sin autenticación. Este es específico para este tipo de base de datos. Esta herramienta de explotación de vulnerabilidades eh, se aplica principalmente para aplicaciones web, específicamente utilizando inyección SQL. Para explotar las vulnerabilidades de configuración predeterminadas aplicadas en aplicaciones web que utilizan NoSQL para divulgar o clonar datos en las bases de datos. Otros dos ejemplos más son la herramienta de Nmap, y que permite pues realizar escaneo de puertos proporcionando información de vulnerabilidades para la realización de un ataque, o para la auditoría de seguridad en la red. Cuenta con Scri, que permite realizar acciones avanzadas en el descubrimiento de servicios de e-hosts en redes de datos por medio del escaneo de puertos. Por último también tenemos Arachoy,
que permite el escaneo de vulnerabilidades tanto de sitio web como de servidores de bases de datos. Su objetivo es la auditoría de aplicaciones web. Pues básicamente todas estas herramientas normalmente se utilizan para auditorías, para hacer auditorías, para escaneo de vulnerabilidades y así poder hacer diagnósticos y establecer controles y controles a aplicar para asegurar nuestras bases de datos. Pero también algunas personas también la utilizan como herramientas para hacer ataques y encontrar las vulnerabilidades en nuestras bases de datos y robar nuestra información. Entonces, digamos que son herramientas por una parte buenas, pero por otra también, dependiendo del uso que se les dé, pueden ser buenas o malas. Pueden tener. Bueno, en cuanto al ejercicio de análisis de vulnerabilidades que se realizó, se aplicaron varias herramientas. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de la OpenWAS, que es la parte gráfica, como muestra más o menos las gráficas que muestra este aplicativo. Se hace, pues cuando uno hace el escaneo de la base de datos, pues muestra una gráfica donde muestra el nivel de vulnerabilidades encontrados, alto, medio, bajo, muestra el listado de vulnerabilidades, el porcentaje de criticidad de esa vulnerabilidad, las IP, la localización, cuándo se crearon, etcétera. Por ejemplo, también tenemos, se aplicó NoSQL Map y nos permite, por ejemplo, aquí en este caso que la aplicamos, nos mostró la versión del servidor de la base de datos, la enumeración de usuarios, de la base de datos de las colecciones. En este caso, por ejemplo, se ejecutó la enumeración de bases de datos, usuarios y colecciones. Esto dio un resultado fallido, indicando que no se encuentran o sea, no hay credenciales válidas creadas. Tenemos otro ejemplo en este caso ya pasamos a hacer, después de haber hecho la detección de vulnerabilidades, se pasó a hacer el ejercicio de aseguramiento de escaneo del caso problema. Se utilizó el benchmark de MongoDB y se realizaron algunas verificaciones de acuerdo a las recomendaciones de este documento. La primera que se realizó fue que se verificó la versión de Mongo con el comando bd.versión en la shell de Mongo. Nos mostró la última versión que tenía. También quisimos asegurar que la autenticación estaba habilitada en bases de datos Mongo. Y para esto se verificó el parámetro de autorización que establece el archivo mongo.conf, como se puede ver aquí abajito el ejemplo. Otro que utilizamos fue roles de control de acceso configurado y habilitado correctamente. Según el benchmark de Mongo, se debe identificar los usuarios y roles con los comandos de shell de MongoDB. bd.get usuario o bd.get role. Entonces, como podemos ver aquí en el ejemplo, que nos muestra al usuario estudiante. Bueno, en conclusión, después de haber realizado todo estas actividades en cuanto para verificar la seguridad de la base de datos de esta empresa, cuáles pueden ser las herramientas utilizadas para encontrar vulnerabilidades, cómo se puede solucionar el problema de seguridad que presenta esta empresa actualmente, pues podemos concluir que las bases de datos son una de las principales herramientas utilizadas por las organizaciones y población en general para pues realizar el almacenamiento de su información, de sus datos y procesamiento de información. Por esta razón, pues se convierte en el objetivo principal o importante por atacantes, y lo que a veces no nos damos cuenta es que está muy vulnerable. ¿Ya? Por esa razón es importante conocer pues las vulnerabilidades que puede tener nuestra base de datos para poder corregirlas, aplicarle salvaguardas y así prevenir ataques o disminuir el impacto o remediar el daño que pueda causar estos ataques. Realizar pruebas con los analizadores de vulnerabilidades que investigamos, por ejemplo, en caso de seleccionar una opción, pues el Nmap es una buena herramienta. Ya igual se pueden aplicar todos permiten otras pues diferentes vulnerabilidades.
También pues con el desarrollo de todas estas actividades, esto le permite al estudiante la habilidad de recomendar técnicas de identificación de vulnerabilidades en entornos de base de datos que permita proyectar estrategias de seguimiento basados en estándares y buenas prácticas pues, de uso de herramientas especializadas. Entonces pues no es más, compañero, muchísimas gracias por la atención. Hasta una próxima.